En los primeros años del siglo XIX, cuando Inglaterra medía el alma por el linaje con la misma facilidad con que pesaba el oro, la finca de Asborne despertaba cada mañana a la quieta tiranía del orden. Las campanas marcaban las horas, los criados se movían como sombras y, por encima de todos, se alzaba el duque de Asborne, de 24 años, impecablemente compuesto y ya comentado en los salones como un hombre tallado en invierno. El dolor le había enseñado la disciplina desde temprano. Las recientes muertes de sus padres lo dejaron dueño de vastas tierras y más solo que cualquier labriego que trabajaba en ellas. Gobernaba su casa con una cortesía afilada hasta convertirse en distancia, convencido de que el afecto era una debilidad que convenía mantener bajo llave. Delpine entró en aquel mundo no por ambición, sino por necesidad. A los 20 años servía como doncella de compañía, su postura había sido refinada por una infancia más suave de lo que su presente le permitía. Su familia, emigrada y exiliada, había perdido título, fortuna y patria, dejándole solo la dignidad como herencia. Llevaba el servicio como un velo, ocultando la pena detrás de la obediencia y la belleza detrás de la contención. Entre los criados se le admiraba en silencio, porque hablaba poco y escuchaba con profundidad, sus ojos guardaban pensamientos que nunca pronunciaba en voz alta. La primera herida se dio sin intención. Una tarde, en presencia de lacayos y de un primo visitante, el duque desestimó una broma sobre el matrimonio con una voz desprovista de calor. «Nunca amaré a una criada», dijo, como quien declara que el clima es inmutable. La frase cruzó el salón como una corriente de aire por una puerta abierta, helando a quienes la oyeron. Delpine permaneció inmóvil, las manos cruzadas, la expresión inalterada. Sin embargo, las palabras se asentaron en ella con una claridad despiadada. No se las habían dirigido a ella, y aún así nombraban su lugar con definitiva precisión. Los chismes viajan deprisa donde reina el silencio. Al anochecer la frase ya había sido reformada y se susurraba por el corredor de los criados, adquiriendo filos más afilados de los que el duque había pretendido. Delpine la oyó repetida como verdad, como advertencia, como recordatorio. No respondió a nadie. Esa noche, sola en su estrecha habitación, se llevó la palma al pecho y dominó su respiración. No por una esperanza romántica destrozada, sino por el dolor más antiguo de saberse invisible. El deber, sin embargo, es indiferente al orgullo herido. Días después, cuando el duque regresó de inspeccionar los terrenos con la mano cortada por un pestillo roto, fue a Delpine a quien llamaron. Limpió la herida con cuidado práctico, los dedos firmes, la mirada baja. El fuego ardía suavemente, la lluvia golpeaba las ventanas. Él le dio las gracias de forma breve y formal, y luego la despidió como si entre ellos no hubiera pasado más que lo necesario. Y, sin embargo, algo quedó sin reconocer en la forma cuidadosa en que ella ató el paño y en el silencio que él permitió que se alargara antes de que ella se fuera. El momento que siguió se recordaría después como pequeño, aunque alteró mucho. Delpine se detuvo en el umbral para ofrecer una sugerencia discreta contra el dolor, aprendida de su madre tiempo atrás. El duque, cansado y desprevenido, respondió con demasiada dureza, llamando presunción a su bondad. La palabra la golpeó con precisión. La compostura de Delpine vaciló. Las lágrimas se agolparon, no solo por la humillación, sino por el reconocimiento de la soledad de él, que se reflejaba demasiado cerca de la suya. Hizo una reverencia, se retiró y desapareció antes de que él pudiera reconsiderar. Solo, el duque sintió un desasosiego desconocido. Se dijo a sí mismo que era irritación, que los criados debían conocer su lugar, que la compasión invitaba al desorden. Sin embargo, la expresión de ella lo acompañó toda la noche, acosando sus pensamientos con su gentileza y su contención. En la quietud de su estudio, rodeado de los retratos de antepasados que habían preferido el orgullo a la ternura, se preguntó con inquietud si no había confundido la fuerza con la crueldad. Más allá de su puerta, Delpine no empacó nada, no dijo nada y se preparó, como siempre, para soportar. Pero la resistencia tenía límites que apenas se atrevía a admitir. Antes de que el sueño la reclamara, se enteró de que su puesto podría ser reasignado pronto, su presencia se consideraba inconveniente para la armonía de arriba.
El conocimiento se asentó pesadamente, aunque lo aceptó con la resignación de quien está acostumbrado a las pérdidas silenciosas. Mañana exigiría compostura. Esa noche permitió que una sola lágrima cayera sobre sus guantes doblados. En alguna parte de la finca, el duque permanecía junto a la ventana, observando cómo se apagaban las luces de los aposentos de los criados, inquieto por la sensación de que algo frágil se había dañado más allá de una reparación fácil. Ninguno de los dos habló de la partida, y sin embargo ambos sentían su aproximación, como el ruido lejano de un carruaje que se oye mucho antes de que llegue, trayendo consecuencias que ni el rango ni la obediencia podían impedir del todo. Fue allí, en aquel silencio compartido, donde el primer hilo del cambio se tensó sin ser visto, prometiendo dolor antes que consuelo y atando dos vidas que ya temblaban hacia un ajuste de cuentas que ninguno se atrevía aún a nombrar. Así durmió la casa, sin saber que su cuidadoso orden había comenzado, en silencio e irrevocablemente, a romperse. Ninguno de ellos podía imaginar todavía lo que el amor exigiría. La mañana regresó a Asborne con una calma engañosa, como si la propia casa quisiera negar la quieta fractura que había empezado en sus muros. El duque reanudó sus rutinas con precisión practicada. Daba instrucciones, revisaba cuentas y respondía correspondencia con la misma contención inmaculada que desde hacía tiempo lo definía. Sin embargo, su atención flaqueaba de formas pequeñas y desconocidas. Se sorprendía escuchando pasos más ligeros en el corredor, notando ausencias donde antes se contentaba con el silencio. Delpine, por su parte, cumplía sus deberes con exactitud inquebrantable, sin evitarlo ni buscarlo, protegiendo su compostura como quien resguarda una llama menguante del aire descuidado. Sus encuentros se cargaban de lo que quedaba sin decir cuando ella entregaba la ropa blanca o atendía la sala. El duque la observaba de reojo, sorprendido por el contraste entre su modestia y la quieta autoridad con que se movía. No se humillaba ni se retiraba a la invisibilidad. Su contención tenía peso, sugiriendo una voluntad disciplinada no solo por el miedo, sino por principios. Esto lo inquietaba más que cualquier desafío abierto, porque revelaba una fuerza que nunca había contabilizado en quienes servían. Una tarde, cuando el crepúsculo suavizaba los contornos de la finca, Delpine descubrió un delgado volumen junto a la bandeja de plata pulida que debía recoger. Era un libro de versos, gastado en el lomo, con márgenes marcados por notas cuidadosas. No llevaba nombre, pero ella lo reconoció de inmediato como del duque, lo había visto una vez en su estudio. Vaciló, luego lo cerró con suavidad, comprendiendo la ofrenda por lo que era, no una orden, no una disculpa, sino una invitación a ser vista. Devolvió el libro a la mañana siguiente, colocándolo exactamente donde lo había encontrado, con una cinta de seda azul doblada entre sus páginas como silencioso reconocimiento. Gestos así, por pequeños que sean, no pasan desapercibidos en una casa entrenada para observar. Los susurros se reanudaron, más agudos ahora, teñidos de especulación. Una dama visitante de una finca vecina notó la presencia de Delpine con ojos entrecerrados, comentando una familiaridad donde ninguna se mostraba abiertamente. El duque se enteró de segunda mano y sintió un súbito arrebato de ira, no tanto por la insinuación en sí, sino por la vulnerabilidad que exponía. La reputación, una vez vulnerada, rara vez sanaba sin costo, y él sabía demasiado bien quién pagaría el precio. Delpine percibió el cambio antes de que ninguna palabra le llegara. La cortesía hacia ella se volvió tensa entre el personal, las miradas se detenían demasiado, la amabilidad se tornaba quebradiza. Ella lo enfrentó con dignidad, sin quejarse, pero el peso la oprimía. Había vivido demasiado tiempo a merced de las circunstancias para confundir las señales de advertencia con coincidencias. Esa noche escribió una breve nota solicitando su reasignación al final del mes, eligiendo la partida antes que la lenta erosión de su nombre. La pluma le tembló solo una vez al firmar. El duque se enteró de su decisión por casualidad, al oír a un mayordomo mencionar la vacante inminente. El conocimiento lo golpeó con una fuerza inesperada. Pasó la tarde en un movimiento inquieto, incapaz de asentarse, recordando la cuidadosa colocación de la cinta, la firmeza de sus manos, las lágrimas que había dominado con tanta rapidez. Se dijo a sí mismo que era el orden natural restablecido,
que la distancia corregiría el desequilibrio. Sin embargo, la idea de su ausencia vaciaba la casa de maneras que no podía desechar. Esa noche la mandó llamar con el pretexto de algo rutinario. Cuando ella entró, su expresión era serena, aunque los ojos llevaban resolución más que sumisión. Él le agradeció formalmente su servicio y luego se detuvo, las palabras que pretendía decir se negaban a formarse. Fue ella quien habló, con voz calmada, informándole de su petición de irse y asegurándole que era de su propia elección. No había acusación en su tono, solo finalidad. El duque inclinó la cabeza, concediendo el permiso como el deber exigía. Cuando ella se volvió para marcharse, algo en él se rebeló contra la simplicidad del momento. Casi pronunció su nombre, casi buscó una autoridad que nunca antes le había fallado. Pero el hábito prevaleció y el silencio reclamó el espacio entre ellos. Delpine se alejó con pasos medidos, su decisión tomada, su dignidad intacta. Solo una vez más, el duque permaneció en medio de la luz que se desvanecía, consciente de haber permitido que algo irreemplazable se escapara de su alcance. La casa parecía alterada, su vastedad se volvía de pronto opresiva. Afuera, los terrenos yacían en silencio, esperando. Delpine empezó a contar los días, no con esperanza, sino con el valor constante de quien ha aprendido a sobrevivir a las partidas. Ninguno de los dos comprendía todavía que una separación elegida rara vez permanece simple, y que la contención estirada demasiado lejos tiene la costumbre de exigir un ajuste de cuentas. La lluvia se acumuló sobre Asborne la noche en que Delpine debía partir, oscureciendo el cielo y amortiguando la finca en un silencio que parecía expectante más que calmado. El carruaje esperaba más allá de las puertas, con las lámparas encendidas, su presencia una quieta declaración de que las elecciones una vez hechas no podían deshacerse. Delpine recorrió la casa por última vez. Sus pertenencias reducidas a una sola maleta, su porte compuesto, aunque cada paso cargaba el peso de la renuncia. No buscó despedidas, creyendo que la dignidad residía en marcharse sin espectáculo. El duque se enteró de su inminente partida solo cuando vio el carruaje desde la ventana de su estudio. La visión lo inquietó con una urgencia que ya no podía negar. Cruzó el salón sin llamar a ningún criado, su compostura medida se quebró en prisa por primera vez en años. Cuando encontró a Delpine en la entrada, envuelta en su capa y esperando, la contención que lo había gobernado flaqueó ante la certeza de que el silencio se volvería permanente. Pronunció su nombre en voz baja, como si probara su derecho a existir más allá del pensamiento. Ella se volvió, la sorpresa suavizó un instante su resolución antes de que la propiedad le devolviera la expresión de atenta calma. La lluvia arreciaba, resonando contra la piedra, encerrándolos en un momento que ninguno había anticipado. Le pidió que se quedara, no como una orden, sino como una solicitud despojada de autoridad. La humildad de su voz los sorprendió a ambos. Delpine respondió con cuidado, recordándole que quedarse invitaría a especulaciones que ninguno de los dos podría controlar. Habló de su nombre, frágil y a la vez ferozmente guardado, del precio que las mujeres pagaban por los susurros que los hombres sobrevivían sin marca. Sus palabras no eran un reproche, sino verdad, y lo atravesaron más profundamente que cualquier acusación. Él escuchó, realmente escuchó, y al hacerlo sintió que los cimientos de su certeza empezaban a erosionarse. Por fin confesó lo que el orgullo le había prohibido durante tanto tiempo. Habló de la soledad disfrazada de deber, del dolor mal llamado disciplina, del afecto retenido hasta que se endureció en miedo. Amara, admitió, le aterraba no porque ella fuera una criada, sino porque lo veía sin reverencia y aún así seguía siendo amable. Su voz flaqueó solo una vez, cuando reconoció la crueldad que le había mostrado y la vergüenza que desde entonces lo había despertado. La compostura de Delpine se quebró entonces, no en protesta, sino en lágrimas que no intentó ocultar. Cayeron en silencio, llevando pena más que esperanza, porque sabía que la confesión no prometía protección. Le dijo que creía en su sinceridad, pero que la sinceridad no podía protegerla de las consecuencias. Si se quedaba, sería disminuida, definida por el rumor más que por el mérito. Amara, comprendió, exigiría más valor que partir. El duque sintió el peso de sus palabras.
No podía pedirle que se sacrificara en el altar de su despertar. Y, sin embargo, la idea de su ausencia le resultaba insoportable, un futuro despojado del calor que apenas empezaba a reconocer. En ese momento comprendió que el amor, si significaba algo, requería una elección afilada hasta convertirse en acción. Le dijo que no ordenaría, ni ocultaría, ni permitiría que ella cargara sola con la deshonra. Si se quedaba, sería con su nombre abiertamente junto al de ella, o no se quedaría. La declaración no era aún una propuesta, pero llevaba el peso de una intención irrevocable. Delpine buscó su rostro y vio no a un duque afirmando su poder, sino a un hombre ofreciendo un riesgo. Las lámparas del carruaje parpadeaban bajo la lluvia mientras el silencio se extendía entre ellos. Ella cerró los ojos un instante, midiendo la magnitud de lo que él ofrecía. No aceptó ni rechazó. En cambio, le preguntó suavemente qué lugar imaginaba para ella en un mundo que ya los había juzgado a ambos. La pregunta quedó sin respuesta mientras la lluvia seguía cayendo, marcando el momento como uno del que ninguno podría retirarse sin cambio. Él sabía que ninguna respuesta podía fabricarse a la prisa. Y, sin embargo, el solo hecho de preguntar lo ataba más firmemente que cualquier voto. El mundo más allá de las puertas esperaba con sus juicios preparados, pero dentro de aquel estrecho espacio la posibilidad se removía, frágil y peligrosa. Delpine se ajustó la capa, señalando el final de la hora. El duque permaneció enraizado, consciente de que el retraso mismo se había convertido en una elección. Ella se dirigió hacia la puerta, no huyendo, sino dejándole a él la carga de decidir. Cuando su mano tocó el pestillo, él habló de nuevo, no con certeza, sino con una resolución nacida del miedo transformado en valor. Le pidió que le concediera tiempo, y ella, tras una pausa medida, inclinó la cabeza. No era promesa ni rendición, y sin embargo lo cambió todo. El carruaje no partió aquella noche, y Asborne, inquieto y vigilante, contuvo el aliento. En algún lugar entre el deber y el deseo, el futuro esperaba, irrevocable, paciente y cercano, escuchando cómo dos vidas se equilibraban sobre una sola elección. Los días que siguieron se desplegaron con deliberada consecuencia, como si la propia Asborne hubiera sentido la gravedad de la resolución del duque. Ya no se replegaba en el silencio de antes ni ocultaba sus intenciones en la ambigüedad. Actuó con una firmeza que sorprendió a quienes lo habían conocido durante tanto tiempo como distante más que decidido. Se declinaron invitaciones, se aplazaron alianzas, y cuando lo interrogaban ofrecía ninguna explicación más allá de una calma afirmación de elección personal. En una sociedad que premiaba la conformidad, tal contención hablaba más fuerte que la rebelión. Delpine permaneció no como una suplicante a la espera del favor, sino como una mujer que observaba si las palabras podían al fin ser igualadas por el valor. Cumplía sus deberes mientras se preparaba para cualquiera de los dos desenlaces, sin disponerse a entregar su dignidad solo a la esperanza. El duque buscaba su compañía solo cuando la propiedad lo permitía, sus conversaciones eran medidas y, sin embargo, inconfundiblemente distintas. Ahora escuchaba con intención más que con tolerancia, y al hacerlo revelaba a un hombre que se reformaba contra un hábito de años. El ajuste de cuentas llegó no en privado, sino ante aquellos cuyas opiniones lo habían gobernado antes. En una reunión formal convocada para discutir su futuro, el duque rechazó una propuesta de matrimonio ventajosa con tono inflexible y sin disculpas. Cuando lo presionaron, nombró a Delpine abiertamente, sin elevarla ni disminuirla, sino insistiendo en su valor con una honestidad que inquietó la sala. La declaración fue recibida con silencio y luego con desaprobación. Él no vaciló. El rango, afirmó, no podía sustituir el aprecio, ni el linaje disculpar la crueldad. Delpine se enteró de aquella elección no por el rumor, sino del propio duque. Se lo contó sin adornos, reconociendo el costo que su decisión les impondría a ambos. No prometió facilidad, solo compañía, no protección, sino igualdad en la resolución. Por primera vez ella se permitió imaginar un futuro no definido por la retirada. Aceptó no como un acto de gratitud, sino de confianza ganada con hechos. Su matrimonio se concertó en silencio, resistiendo el espectáculo sin pedir disculpas. La mañana en que se casaron, el campo yacía quieto,
La iglesia era modesta, sus piedras desgastadas por siglos de votos pronunciados más en esperanza que en certeza. Delpine entró sin más adorno que la sencillez, la expresión serena, los ojos claros. El duque esperaba sin impaciencia, su porte se había transformado no por el triunfo, sino por la humildad abrazada. Los susurros acompañaron la ceremonia como lo habían hecho siempre, pero allí no tenían poder. Cuando se intercambiaron los votos, se pronunciaron con claridad, cada palabra deliberada, cada promesa dada libremente. En ese momento, las divisiones que una vez los habían definido se retiraron, reemplazadas por una resolución compartida de soportar juntas las consecuencias. El duque no la reclamó como desafío, ni ella lo aceptó como escape. Se mantuvieron como iguales, unidos por la elección más que por la circunstancia. La vida no se suavizó de la noche a la mañana, ni la sociedad cedió por completo. Sin embargo, dentro de Asborne el cambio echó raíces. La casa se volvió más cálida, no en lujo, sino en espíritu, su orden se guiaba por el aprecio más que por la distancia. Delpine se movía por ella sin temor, su presencia era reconocida, su voz respetada. El duque aprendió poco a poco que la autoridad templada por la compasión no lo disminuía, sino que aclaraba su propósito. Las estaciones giraron y con ellas llegó una aceptación medida, no concedida libremente, sino ganada con la constancia. El duque soportó la censura sin rencor, respondiendo a las críticas con compostura, dejando que el tiempo embotara la indignación hasta convertirla en una tolerancia cansada. Delpine enfrentó el escrutinio con quieta fortaleza, negándose tanto al desafío como a la disculpa, dejando que su conducta hablara donde la defensa habría fallado. Juntos aprendieron el trabajo del aprecio mutuo, descubriendo que el amor requería paciencia igual a la pasión. Cada pequeña bondad intercambiada, cada decisión tomada de común acuerdo, reforzaba lo que los votos solos no podían asegurar. Aunque otras puertas se cerraran, dentro de su vida compartida se abrieron nuevas habitaciones, llenas no de indulgencia, sino de comprensión, donde el respeto crecía firme, sin pretensiones y resiliente. Fue en aquellos días sin marca donde el afecto se profundizó, demostrando ser no espectáculo, sino presencia constante, resistente a la memoria, al juicio y a la erosión de la duda. En las tardes tranquilas hablaban de pérdidas y supervivencias, de los caminos que los habían llevado el uno al otro y del futuro que moldearían con cuidado más que con prisa. El amor no borraba la dureza del mundo, pero ofrecía refugio contra ella, una fuerza compartida forjada en la prueba. Asborne perduró, no como monumento al rango, sino como testimonio del valor elegido por encima de la comodidad. Y así el duque, que una vez se declaró incapaz de amar a una criada, aprendió que el amor, no gobernado por el miedo, transforma tanto a quien da como a quien recibe. Delpine, que había aprendido a soportar la invisibilidad, quedó por fin vista, no elevada por el título, sino por el aprecio otorgado libremente. Su historia no terminó con un triunfo, sino con la continuidad. Una vida vivida hacia adelante en quieta desafío a las expectativas. Al elegirse el uno al otro, no alteraron el mundo entero, sino el pequeño y duradero rincón de el que les había sido confiado.